buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Moody's mantiene la buena calificación a Colombia. La agencia de Estados Unidos decidió que Colombia puede mantener el grado de inversión. Además, mejoró la perspectiva sobre esta calificación crediticia desde negativa hasta estable. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nos explica en segundos esta buena noticia. ¿Hasta dónde podría trepar la inflación? La mayoría de analistas hacen cuentas sobre el costo de vida con el que podría terminar este año Colombia y qué se podría esperar también para el 2022. Hoy analizaremos el tema con María Paula Castañeda, economista del BBVA Research. Reforma laboral, ¿sí o no? La propuesta de FENALCO, lanzada días atrás, puso de nuevo sobre el tapete la necesidad de hacer algo para que se generen muchos más empleos informales. ¿Cuál sería la reforma ideal? Lo analizaremos con Jairo Núñez, investigador de FEDESarrollo. Los podcasts son un buen negocio. Un informe revela cuántos colombianos acostumbran a escuchar este tipo de contenidos en Internet y qué tan efectivos son esos programas para publicitar productos o servicios. Juan Fernández nos traerá todas las cifras. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos con una noticia muy positiva. La agencia calificadora de riesgo Moody's decidió mantener el grado de inversión de Colombia con el que califica a nuestro país, a la deuda soberana de nuestro país. Algo que podría ayudar a seguir atrayendo inversiones hacia Colombia. Además, mejoró las perspectivas sobre esa calificación crediticia. Esa perspectiva estaba en negativa, pasa a estable. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se pronunció sobre el tema y nos cuenta por qué es una buena noticia. Veamos. Hoy tenemos una muy buena noticia económica para el país. La agencia de calificación internacional Moody's acaba de reafirmar la calificación de la deuda de largo plazo en moneda extranjera de nuestro país. Un nivel por encima del grado de inversión, Baa2. Pero adicionalmente, esta buena noticia se complementa con el hecho de que hay un cambio de diagnóstico, porque teníamos esa calificación pero con una perspectiva negativa. Ahora la tenemos con perspectiva estable. Lo más importante es lo que reconoce Moody's para lograr esta nueva perspectiva de negativa a estable, logrando una calificación, un grado, un nivel por encima del grado de inversión. En primer lugar, esa capacidad de nuestro país de construir consensos, de implementar políticas macroeconómicas prudentes y efectivas frente a la pandemia, logradas, entre otras, a través de la Ley de Inversión Social. En segundo lugar, el poder haber aprobado medidas fiscales que han permitido que en el mediano plazo se estabilice la deuda pública. Y en tercer lugar, el muy buen comportamiento que está teniendo la reactivación económica de nuestro país, demostrando la enorme capacidad de resiliencia que tiene nuestra nación. Es entonces muy importante que hemos logrado mantener la calificación de un escalón por encima del grado de inversión y que mejoramos la perspectiva de negativa a estable en dicha calificación. Esto reconoce la fortaleza institucional de Colombia, reconoce la capacidad que tenemos para lograr diálogos constructivos en el proyecto de ley de inversión social y la capacidad de resiliencia de enfrentar momentos difíciles que ha tenido nuestra economía con éxito. Recuerde usted que hace unos meses Fitch Ratings y Standard & Poor's, otras dos calificadoras, nos habían quitado el grado de inversión. Por eso la importancia de esta noticia. Moody's nos mantiene esa calificación, mejora la perspectiva y esto en parte se debe a la aprobación de la reforma tributaria. Y un tema que ya preocupa a muchas personas, analistas, al Banco de la República inclusive, es que la inflación sigue disparada, sigue subiendo en Colombia. Para analizar el tema, le quiero dar la bienvenida a la doctora María Paula Castañeda, economista del BBVA Research en Colombia. Doctora Castañeda, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Bueno, el DANE revelaba anoche una nueva presión inflacionaria en Colombia y veíamos ya como en septiembre la inflación anualizada llegaba al 4,51%, cada vez alejándose más hacia arriba de las metas del Banco de la República, al que no le gusta que la inflación se supere el 4%. ¿Qué está pasando con el costo de vida en Colombia? ¿Qué está presionando la inflación en nuestro país?
Bueno, digamos que el fenómeno que hemos visto en los últimos meses es que son los alimentos los que están generando fuertes presiones sobre la inflación. Este mes no se queda atrás, nuevamente los alimentos son, digamos, esa división dentro de 12 divisiones en las que se clasifica la inflación, que tiene la mayor variación mensual. Y como lo hemos visto, pues son algunos productos muy puntuales que estarían presionando este rubro. Entonces vemos lo que son las proteínas animales, algunos artículos procesados que son de tipo importado y pues digamos que por este alto tipo de cambio pues estamos viendo presiones por este lado. Sin embargo, en septiembre lo que vimos no fue solo un incremento por el lado de los alimentos, otros rubros también contribuyeron a que la inflación continuara creciendo y alejándose de esa meta que espera el Banco de la República. Estoy hablando puntualmente de lo que es combustibles, que como vimos tuvieron un incremento de sus precios en septiembre, también lo que son comidas fuera del hogar, restaurantes y todo esto, servicios públicos también tuvieron algún incremento ahí importante que llevó a la inflación a este número en el mes de septiembre. Pero ¿ustedes creen que la inflación también en parte ha sido explicada por la propia reactivación que está presentando la economía, donde los colombianos, pues, después de los confinamientos salimos a comprar más, a demandar más servicios, productos, a consumir más, y pues eso ha generado un precio, una presión sobre los precios? Si bien sí estamos viendo una reactivación, por ejemplo, en el componente de restaurantes que está teniendo una muy buena demanda y asimismo los precios están subiendo, en otros también como son hoteles, en donde este fenómeno también está pasando, gran parte de este choque sí es muy transitorio y obedece mucho a este incremento global de los costos de los insumos, que si bien pues, la demanda se ha mantenido dinámica en el país, pues también la recomposición de esa nueva oferta pues ha estado sujeta a estos costos de los insumos más altos, lo que ha presionado también los precios. ¿Qué está pasando a nivel internacional? ¿Por qué algo que está ocurriendo en el exterior nos está pegando tan duro el costo de vida en Colombia? Bueno, digamos que a nivel internacional es un fenómeno que estamos viendo de un encarecimiento de las materias primas. Entonces vimos algún efecto de la pandemia que redujo oferta en este tipo de productos y la reactivación de la economía fue mucho más rápida a la respuesta de la oferta. Entonces hemos visto una escasez en algunos productos que generan pues necesariamente que se incrementen sus costos. También algún incremento en los costos de transporte por algunos problemas logísticos que se han tenido a nivel mundial y esto se ha transmitido en el precio del consumidor, digamos que en menor medida. Si vemos por otro lado el precio del productor, vemos que ahí tenemos incrementos mucho más grandes que no se transmiten del todo en lo que es la canasta del consumidor. Doctora Castañeda, estuve mirando esta semana las minutas del Banco de la República y me parecieron muy interesantes porque hay una división entre un grupo de codirectores mayoritario y otro grupo de codirectores minoritarios. Unos creen que la inflación, este alto crecimiento en el costo de vida, esta inflación sería transitoria y otros creen que no sería tan transitoria. Y le hago esta pregunta, es un poco técnica, pero es que dependiendo de esa opinión de los codirectores es que van a seguir subiendo las tasas de interés y de eso depende también a qué velocidad, si de 25 en 25 o inclusive saltos mayores, incrementos más fuertes en las tasas de interés. ¿Ustedes desde el BBVA creen que este incremento en la inflación es transitorio o no tan transitorio? Bueno, nosotros lo que creemos es que aquí hay una combinación de factores. Si bien hay un alto porcentaje de este incremento que es transitorio, que depende netamente de lo que está pasando en el contexto internacional, que ahí difícilmente el Banco de la República puede entrar a hacer frente a esto, hay otra formación de precios que depende mucho más de las expectativas y lo que está esperando, digamos, todas las personas y los analistas de qué va a pasar con la inflación. Entonces, si bien este anclaje de las expectativas es el que será fundamental para determinar este ritmo que mencionan de incrementos de la tasa. Entonces, lo que esperamos es que, si bien una parte será transitoria, dependerá en gran medida de qué tanta credibilidad tiene el Banco de la República para mantener ancladas esas expectativas sobre lo que va a pasar, pero pues creemos que si bien hay un choque de oferta, pues también ese choque de demanda que por ahora lo estamos viendo en menor medida, pues será el que tendrá que entrar a controlar el Banco de la República con la gradualidad de su tasa. Doctora Castañeda, 4,51%, así va la inflación anualizada hasta el mes de septiembre. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo va a cerrar el año? ¿Cuál será la inflación correspondiente a todo el 2021?
Bueno, nosotros creemos que en los próximos meses va a haber algún alivio transitorio que viene por cuenta de los días sin IVA. Recordemos que en estos días sin IVA, el año pasado que los tuvimos, motivó también a los comerciantes a hacer descuentos adicionales en precios y todo esto podría generar algún alivio transitorio que lo veríamos devolviéndose posteriormente, pero esto ayudaría a que la inflación se mantuviera ligeramente por encima de lo que está ahorita. Nosotros creemos que va a cerrar el año muy cerca del 4,8%. Uy, casi en el 5%. ¿Y para el otro año qué esperan? ¿Una normalización o seguiremos presionados por el costo de vida? Bueno, aquí es importante que hay algunos costos que se ajustan dependiendo la inflación del año inmediatamente anterior y por este factor ya vamos a tener una inflación que se va a mantener un poco más alta. Por ejemplo, lo que son peajes, cuotas moderadoras, todos estos costos se atan directamente a la inflación, que por ser más alta también los incrementa, y también hay otros costos que van a depender del salario mínimo. Entonces también va a ser fundamental esa fijación del salario mínimo en lo que va a pasar con la inflación hacia adelante. Lo que nosotros creemos es que ese primer trimestre del año va a estar presionado tal vez cerca del 5, ligeramente por encima del 5 en ese primer trimestre donde suelen ajustarse muchas tarifas, pero se va a ir moderando en lo corrido del año, sobre todo hacia el segundo semestre, ya se va a ubicar en el rango esperado por el Banco de la República, va a cerrar ahí un poco más cerca de la meta, cerca del 3,6% anticipamos nosotros que se ubicaría el próximo año. Entiendo. Usted que pues sigue la inflación y seguramente lo que está indexado a la inflación como el salario mínimo y me imagino que está muy pendiente del incremento salarial en Colombia, con una inflación cercana al 5% más el poquitico que generalmente ponen las empresas adicionales para que el incremento sea, digamos, en términos reales, haya un ajuste para los colombianos. Seguramente estaremos pensando de un salario mínimo por encima del 5% para el 2022. Es correcto, partiendo de un punto de una inflación mucho más alta, digamos que la fórmula que usamos nosotros los economistas es el salario mínimo se debería fijar con inflación más productividad. Entonces esta es como una fórmula pues que no es la verdad revelada, pero funciona mucho en la teoría económica. Entonces digamos que sí puede estar ligeramente por encima del 5% y dependiendo qué tanto haya incrementado la productividad de la economía en el 2021. Pues eso es lo que esperan entonces muchos analistas en este momento en nuestro país, que el salario mínimo el otro año tenga un incremento superior al 5% en parte por esa presión inflacionaria. Una última pregunta, la inflación es importante para las tasas de interés del Banco de la República. Ya arrancó el ciclo de incrementos, vamos en 2%, la tasa de referencia. ¿En cuánto podría terminar este año esa tasa de interés? Bueno, lo que nosotros creemos es que va a ser un ciclo gradual de subidas, precisamente porque parte de este incremento está siendo transitorio y pues ante esos choques, digamos que el Banco de la República no reacciona tan rápidamente, tampoco para ponerle un freno a la economía creemos que va a reaccionar muy rápido, entonces creemos que pueden ser incrementos graduales de cerca de 25 puntos básicos en las reuniones restantes de este año, por lo que anticipamos algo cerca a 50 puntos básicos más de incremento de la tasa para el cierre de este año. Quedando entonces, seguramente, según lo que piensan ustedes, en 2,50%. Doctora Castañeda, muchas gracias por ayudarnos a entender no solo lo que ha ocurrido con la inflación, sino lo que podría suceder de aquí en adelante. Que tenga una feliz noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Muchas gracias a ustedes. Presiones, entonces, persisten las presiones inflacionarias aquí en Colombia. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Se realiza en Bogotá una feria de vacantes en la que participan más de 100 empresas. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. La semana pasada el gremio de los comerciantes, FENALCO, generó una gran polémica por su propuesta de hacer una reforma laboral urgente que permita aumentar los trabajadores formales en Colombia. Para analizar si realmente el país necesita esta reforma, le quiero dar la bienvenida al doctor Jairo Núñez. Él es investigador de FEDesarrollo. Doctor Núñez, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Signo Pesos. Hola, buenas noches para todos. Doctor Núñez, ¿Colombia en este momento sí necesita una reforma laboral o con algunos cambios que se han hecho recientemente y aparentemente superficiales ha sido necesario? No, para Colombia es muy urgente hacer una reforma laboral. La verdad es que Colombia tiene un código laboral que funcionaba para el siglo pasado, funcionó hasta hace 40 años. Esa es la razón principal por la cual Colombia, a pesar de ser uno de los países con mayores ingresos per cápita de los países latinoamericanos, también tiene la tasa de informalidad y desempleo
más alta de la región. La verdad es que tenemos que modernizar el código laboral para enfrentar los retos de la pospandemia, para los retos de la globalización y para los retos del cambio tecnológico y la cuarta revolución industrial. ¿Qué es modernizar el código laboral? El código laboral tiene muchas imperfecciones. Es muy rígido para la contratación laboral. Las empresas no pueden ser obligadas a través de la ley para hacer las contrataciones. Eso no existe en la mayoría de los países desarrollados. La contratación debería ser muy sencilla, muy fácil, que las empresas puedan hacer las contrataciones cuando lo necesiten y no queden enganchadas en unos contratos laborales que a fin y al cabo perjudican a los trabajadores, porque las empresas no se comprometen si no tienen la necesidad de contratar. Entonces, unos contratos rígidos solamente perjudican a los trabajadores. Perjudican a los trabajadores, pero ¿no los perjudicaría más no tener esos contratos que por lo menos les garantizan un buen tiempo dentro de una compañía y alguna certidumbre laboral? No, yo creo que Colombia pues tiene dos obstáculos muy grandes: rigideces en el código laboral, repito, un código laboral que funcionaba en el siglo pasado, y un esquema de salario mínimo que es muy alto, es el más alto en el mundo con respecto al ingreso medio. Entonces, la verdad es que la falta de un esquema, de un salario mínimo flexible, como lo propone varios gremios, es decir, que tenga un salario por regiones, que sea por días, por ejemplo, o por horas, la verdad es que generaría mayor estabilidad laboral. Mire, le voy a dar unos datos. En tiempos normales, antes de la pandemia, la destrucción anual de empleo en Colombia es del 25% de los puestos de trabajo. Anualmente se pierden cada año, se destruyen, también se crean, porque esas relaciones son muy inestables. Hay una inestabilidad muy alta en Colombia. Y la verdad es que las centrales obreras no han sido capaces de reflexionar sobre este tema, porque obviamente ellos, por su condición sindical, tienen empleos más estables que el mismo presidente de la República. Pero si fueran conscientes de los 5 millones de empleos que son de carácter totalmente inestable, pensarían en una forma de proveer empleos estables para los trabajadores y sus empresas. Y digo también que las empresas, porque para una empresa que haya esa rotación tan alta es demasiado costoso tener esos empleos inestables, tener que capacitar nuevas personas simplemente porque esos contratos son muy rígidos. Si la contratación fuera más flexible, tendríamos relaciones laborales que les sirva tanto a los trabajadores como a las empresas, como existe en todo el mundo desarrollado. Doctor Núñez, y uno de los temas más polémicos de las últimas horas y de lo que se habló en ese congreso de FENALCO la semana pasada fue precisamente este tema del salario mínimo diferencial. Si en Bogotá tenemos un salario mínimo, por ejemplo, si llegáramos a estar en un escenario así, de 1 millón de pesos en Bogotá, y lo quisiéramos comparar con un salario mínimo de un pueblito, no sé, del departamento del Huila, ¿significaría que tendrían un menor salario mínimo frente al de la capital de la República? Sí, y lo que sucede hoy en día es que desafortunadamente en ese pequeño municipio que usted nos describe no hay empleo formal, porque el salario mínimo es tan alto que ninguna empresa de ese pequeño municipio tiene la capacidad de pagarlo. Entonces, todas las relaciones
son informales, todas las relaciones laborales son informales en ese pequeño municipio. Y en la gran mayoría, yo diría que al menos en 1000 municipios en Colombia, tenemos ese problema. No hay forma de que esas muy pequeñas empresas, esos pequeños pueblitos de todo el sector rural, sean capaces de pagar ese salario. Entonces, hoy en día, ¿qué sucede? Que se paga menos de la mitad de un salario mínimo y tiene un efecto muy negativo para el trabajador porque no tiene cubierta la seguridad social, no tiene acceso a todos los beneficios de la formalidad, como por ejemplo el ahorro y el crédito para obtener vivienda. Si tuviéramos un salario mínimo que se pareciera a la productividad de esos pequeños municipios, a la región de Antioquia, a la ciudad de Bogotá, probablemente el salario mínimo en Bogotá aumentaría y en otras regiones bajaría. Pero ¿cuál sería el efecto sobre toda la economía? Muy bueno para la creación de empleo, muy bueno para aumentar la formalidad, los negocios y obviamente todo el mundo estaría en la legalidad. El problema de hoy es que con ese salario mínimo, 44% de las relaciones laborales están en la informalidad, no son legales, no tienen cobertura de la seguridad social. Pero doctor Núñez, si en Bogotá tenemos un salario mínimo de 1.300.000 y en el pueblito, el mismo pueblito de Huila, uno de 800.000 pesos, ¿eso no provocaría una migración de trabajadores hacia la capital de la República y un déficit de mano de obra en ese pueblito? Probablemente sucedería lo que usted describe. Las migraciones en países como Estados Unidos son enormes hacia aquellas regiones donde son muy productivas y sus salarios son muy altos. Entonces la gente migra, pero obviamente hay gente que se queda en esos pueblos, tienen relaciones laborales legales, formales, no migra todo el mundo. Hay gente que prefiere estar ahí porque tiene su vivienda, porque tiene sus negocios, porque tiene su familia, pero en todo el país, en un país como Estados Unidos, se crea enormes cantidades de empleo por esa migración. Esa migración es positiva en general para la economía, pero en particular para aquellos individuos que quieren llegar hacia esos salarios mucho más altos. Es realmente muy beneficioso para una economía y eso lo muestra todos los países desarrollados. No es que, digamos, en algunas regiones no queden trabajadores. En todos los Estados Unidos uno ve que hay trabajadores, que se crean empleos, pero lo importante es que se creen formalmente, legalmente, lo que no sucede en el 44% de los empleos en Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos una idea de que la rigidez que se tiene en el Código Laboral significa a su vez que hay una mayor estabilidad, pero ocurre todo lo contrario. Las cifras los dicen, son el 25% de los puestos de trabajo se destruyen anualmente. Esa es la realidad. En los países desarrollados, esas tasas de destrucción de empleo están por el 8%. Entonces aquí tenemos destrucciones 3 veces más altas que los países que tienen códigos laborales muy flexibles, que benefician a trabajadores y a empresas y generan mayor productividad para todo el país. Doctor Núñez, pues muy interesantes todas estas posturas, pero usted más que nadie sabe que son muy polémicas, muy controvertidas, no caen bien entre sectores laborales, entre las centrales de riesgo, pero le agradecemos por ayudarnos a entender todas estas iniciativas que se vuelven a poner sobre la mesa sobre una eventual reforma laboral que necesitaría nuestro país. Gracias, que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Aparentemente el gobierno ya no impulsaría una reforma laboral, según declaraciones del ministro del Trabajo. En más información, inició la gran feria de servicios empresariales y el Empleatón Bogotá Imparable, una jornada que reúne a numerosas empresas de la capital para apoyar sobre todo la reactivación del empleo. Veamos. Si tras la pandemia usted no ha logrado ubicarse laboralmente, puede que en este lugar encuentre su trabajo esperado.
Para Alejandra Acuña, estudiante de ingeniería, la falta de experiencia ha sido su mayor obstáculo para conseguir empleo. Es muy difícil, pero igual hay algunas empresas que sí nos abren las puertas. Apenas recién egresé de la universidad la semana pasada, pero pues igual de todas formas estuve buscando empleo y no está un poco complicado. En esta feria, más de 100 empresas estarán ofreciendo durante hoy y mañana grandes oportunidades. La meta es llegar a ubicar 20.000 puestos de trabajo. He visto muchos operarios de BPOs, de call center, auxiliares contables, operarios de maquinaria, muchos comerciales, gente comercial, con habilidades de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de resolver conflictos y problemas. Pero si usted es emprendedor o empresario, también podrá recibir asesoría gratuita por parte de entidades privadas, distritales, universidades, gremios, superintendencias, entre otras, para la reactivación de sus negocios. Todos y cada una de las personas que estamos participando aquí como proveedores de servicios y de productos, seamos el aliciente o el mecanismo para que ellos puedan arrancar. El evento además cuenta con una nutrida agenda académica sobre temas de productividad, inclusión laboral, inversión y competitividad para que los asistentes puedan participar. Pues son más de 80 entidades que van a estar brindando asesoría gratuita a emprendedores y empresarios que vengan hasta aquí, hasta Corferias. Adicionalmente, mañana de 3 a 5 de la tarde se va a llevar a cabo este empleatón, donde recordemos serán más de 20.000 empleos de los que los ciudadanos se podrán beneficiar. Información desde el centro de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol. Gracias, Viviana. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que en septiembre de nuevo se batió un récord en ventas de viviendas nuevas aquí en Colombia. En segundos, todas las cifras. Esta que es la cifra económica del día, 19.873, y corresponde al número de viviendas nuevas vendidas en Colombia durante el mes de septiembre. Según el Ministerio de Vivienda, corresponde a un crecimiento del 3,8% frente a las unidades vendidas en el mismo mes del año pasado. Las viviendas vendidas en el periodo enero a septiembre ya suman 170.797 unidades, especialmente de viviendas de interés social. El dato de 19.873 unidades es la cifra más alta en ventas de viviendas para un mes de septiembre en la historia. Hora de saludar a Juan Fernández, como siempre, con noticias del mundo empresarial y de los negocios. Juan, adelante, su tema para hoy, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar sobre el consumo de podcast en Colombia, que son una serie de episodios, historias muchas veces, que son grabados en audio, transmitidos en línea. Y mire estas cifras que provienen de una encuesta de Kantar y Bope Media, que dejan ver la tendencia como un negocio y de paso, pues también su relación con el consumo en medios. Y es la respuesta a qué tan escuchados son o no. Fíjese, el 25% de las personas entrevistadas declaran escuchar podcast en los últimos 30 días, de los cuales el 54% de ellos son mujeres y 46% hombres. El 40% de las personas encuestadas aseguran que escuchan streaming de música en los últimos 30 días. Del 22% de los colombianos encuestados, pues se dice que gastan entre 1 y menos de 3 horas escuchando streaming de música y 9% gasta entre 6 horas o más por semana. De las personas que escuchan podcast y streaming en los últimos 30 días, 81% accede a internet por su teléfono inteligente, 69% por su portátil, 41% desde computadoras de mesa y 38% por su televisor, y también a través de las consolas de juegos. Al navegar en internet, el 65% de los encuestados hacen búsquedas de películas y cines, 53% de tecnología, otros de comida, bebidas y 52% de noticias, de música y entretenimiento. Finalmente, el 55% dice que hace clic, lee o revisa anuncios en sitios web, 44% lee, clics o revisa también anuncios en los aplicativos, 77% de los entrevistados que escuchan streaming y podcast realizaron compras en línea en los últimos 30 días, gastando en promedio entre 130.000 a 380.000 pesos. Conclusión de esta movida de hoy, Víctor, llena de datos. El podcast tiene fuerza y llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Esta semana ha sido noticia de primera plana, aquí lo hemos contado, el señalamiento del informe conocido como los Pandora Papers contra miles de personas y empresas en el mundo que tienen dineros y empresas ocultas en los llamados paraísos fiscales. Hasta ahora, los 5 países que más nacionales registran en estos listados son, en primer lugar, Rusia, tiene 4.437, Reino Unido, 3.506,
Argentina, con una población parecida a la colombiana, 2.521. China, 2.382 y Brasil, 1.897. Según el informe, en Colombia hay 588 registros de personas y empresas involucradas. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.